veterinaria, como siempre, ella es de la casa. Chofi, voy a decir bien, Sofi Machofi, yo le digo Chofi, porque en el colegio le decía... años. Sí, ¿cómo estás, Sofi? Bienvenida. Bien, gracias a las chicas por invitarme de nuevo. Bueno, y hablemos de las garrapatas, esos bichitos que le molestan tanto a nuestras mascotas, por favor. Sí, y empieza la época de lluvias, de calor, entonces es como que ahora hay que ponerse las pilas para proteger a nuestra mascota de las garrapatas. Y sobre todo quería mencionar, porque mucha gente dice, prácticamente le pone la cruz a la veterinaria porque dice, de ahí trajo. Y la garrapata tenía el logo de la veterinaria puesta encima, ¿verdad? Y realmente, como le digo a mucha gente, la garrapata puede venir del vecino perfectamente, puede agarrar de la tierra muchas veces. Sí, de la tierra, puede agarrar en los paseos, ¿verdad? Creo que había un video para detallar un poco. Tenemos un materialcito ahí mismo, señor director, para explicar un poco. Ahí está, vemos, ese es el patio de la casa. Desde el ojo de la garrapata. Claro, exactamente. Y o también, digamos, en el paseo, ¿verdad? Que se van al botánico, se van al Banco Central. Feo. Sí, es un arácnido, ¿verdad? Qué feo ese bicho, es planito. ¿Y sí, es planito y después vamos a ver cómo va a crecer, ¿verdad? Hay varios tipos de garrapatas, o sea, hay dos tipos sobre todo que le atacan a nuestra mascota, que es la garrapata dura y la garrapatita blanda, que es más chiquitita, ¿sí? Ahí, por ejemplo, vamos a ver cómo llega el perro, ¿verdad? Buenito. El guau viene paseando, generalmente es muy bueno. El guau, ¿verdad? Porque generalmente son más locos y ahí se caen, ¿verdad? Dentro de los pelos del perro. Por eso igual llegan, por más de que tengan pelo largo, pelo corto, ¿sí? Se abren camino y ahí ven como tiene tipo una pajita más o menos, penetran dentro de la piel, ¿sí? Y empiezan a succionar la sangre. Y ahí se quedan para siempre, hasta que se les saque. Generalmente se quedan hasta que chupan sangre, ¿sí? Se llenan y después van a caer. Yo leí en una parte, ¿sí? Que llegan a subir. ¿Dónde desoban ellos? ¿En la piel del...? No, se caen para desovar. Sí. Y acá es la parte importante, que la garrapata al succionar sangre también mete saliva, ¿verdad? Y también, asimismo, mete enfermedades, ¿ok? Es la famosa enfermedad de la garrapata. Exactamente, que es letal, Sofi. exactamente. Tenemos tipo 3 más importantes en nuestro país, sí, que son la babesia, la anaplasma y la heliquiosis, ¿sí? Ok. ¿Qué producen? ¿Qué efectos tienen cada uno? Producen hemorragias, sí, rompen todas las plaquetas, digamos que son las encargadas de la coagulación de la sangre, sí, da fiebre, también hemorragias, sí, pueden haber temblores, puede haber dolor articular. Uno no se da cuenta hasta que el perro ya está en las últimas, perro o gato, cualquier mascota. Por eso justamente, y puede ser con una sola garrapata que ya puede infectarle a nuestro perro, ¿sí? Sabíamos que la garrapata, o sea, yo leí que la garrapata puede aumentar más de 6.000 veces su tamaño, o sea, imagínense. Sí, o sea, no 6.000, tanto como 6.000, pero casi 10 veces su tamaño, ¿sí? Sí, 10 veces su tamaño. Qué difícil. Y ahí se cae, sí, y desova. Y ese es el tema, que pone más de 10.000 huevos por puesta. Por eso es lo que es tan difícil de erradicar una vez que ya tenemos garrapata en casa. Qué difícil de luchar contra la garrapata, porque a veces le vemos a la garrapata gigante en el cuerpito del animal y le sacamos, pero queda la antenita adentro del cuerpo. Y eso se puede infectar, por ejemplo, si no sacamos bien, ¿sí? Puede tener un absceso, se puede producir heridas. No es sacar nomás la garrapata, porque el perro o el gato sufre también, porque es un... Como vimos, ¿verdad? Que tenía unas pinzas que penetran, entonces al estirar, hay veces que tienen tipo un adhesivo dentro de la saliva, ¿verdad? Entonces al estirar se queda dentro. Generalmente hay productos, ¿verdad? Que con un algodoncito podemos poner alcohol, y la garrapata se desprende. El alcohol más o menos, no pero la funciona cipermetrina sí funciona, ¿sí? Que ojo, hay que tener mucho cuidado porque es levemente tóxico, pero es tóxico. Por eso es lo recomendable llevar siempre a la veterinaria. A la veterinaria, ¿sí? Y de estos collarcitos. Y lo mejor de todo es la prevención, ¿sí? ¿Qué son? Estamos teniendo pipetas buenísimas, ¿verdad? Que se ponen cada mes. Son un líquido que se pone al nivel de la cruz, ¿sí? Desde la cabeza hasta el lomo, para que no se laman, ¿verdad? Justamente por eso se pone acá. Absorbe por la piel, ¿sí? Y por sangre repele todas las garrapatas, ¿sí? Y por favor, fumigar los patios. Claro, también, ojo, no pasa solamente con los baños medicados y con la pipeta o los collares. Si una vez que ya tenemos garrapata en casa, hay que fumigar, ¿sí?
tenemos empresas que se especializan en eso, o si alguien quiere, o sea, los productos están también como para repasar la casa, así, la cucha, ¿Dónde, el jardín, ¿dónde todo. se va la garrapata? ¿Dónde podemos enfatizar la fumigación? ¿En Eso las es lo importante. cuchas, en Lo las importante plantas? es que hay veces también que la garrapata lo que hace es se pone entre los azulejos de la casa, ¿sí? Ya. En las ranuras, ¿sí? A veces nos vemos y ahí está lleno de huevitos, por ejemplo, ¿sí? O sea, que no es perceptible para nuestra vista, ¿ok? Claro. Entonces no quiere decir que vos digas, en mi casa no hay garrapatas, o sea, sí. Hay, solamente que vos no estás viendo, ¿ok? Entonces hay que repasar con productos, hay que limpiar la cucha, ¿sí? Hay que, digamos, limpiar, cambiar, Y ¿sí? si tiene Y el amiguitos jardín, también. claro, o sea, porque mucha gente Amiguitos, hace, ya él es el que ahorita. tiene, sí, y él es el que tiene garrapata y le lleva solamente a él para el baño medicado. No, hay que llevar a todos, ¿sí? A todos los y amiguitos. todos tienen que tener su pipeta y los collares. Ahora, Sofi, esto también se le puede ir a los seres humanos, digamos. ¿Verdad? Sí, Más por garrapatas. fortuna, sí, por fortuna todavía, digo todavía porque, digamos, las leyes sanitarias están medio descontroladas, o sea, que una persona que se fue a Estados Unidos, a California, donde hay, digamos, la fiebre, se llama la fiebre de las rocallosas, ¿sí? O enfermedad de Lyme, que se transmite por las garrapatas al ser humano, puede ser que en algún momento haya, ¿verdad? Como en la frontera, o sea, alguien viene, no se da cuenta que tiene la enfermedad y viene y transmite a las garrapatas porque las garrapatas son las mismas. Me empieza ¿ok? a picar todo ya, Sofi, de solo Sí, hablar. pero por fortuna ahora mismo no tenemos, ¿sí? Entonces, pero evidentemente la garrapata sí puede transmitir la liquiosis, por ejemplo, también a los Claro, niños, es sí, a la Pero persona. digamos ¿sí? que la garrapata puede subir al ser humano y Tiene hacer esa el mismo cutis de ave. piel de gallina. Pero a los pies de la Hacer, cabeza. digamos, Cutis al de mismo ave proceso, tiene ella. ¿verdad? Exactamente igual. Y que exactamente igual, pica. sí. Lo único que para nosotros es más fácil darnos cuenta que tenemos una garrapata, ¿verdad? O sea, no tenemos tantos pelos, entonces como que arrancándose ahí. Bueno, están todas o sea, sí, imagínate tu piojo, pero te saca a la piel y picas ahí. sí. Sí. Y bueno, pero se nos puede subir las garrapatas sin problema. Yo O sea, conozco un caso. en la facultad de veterinaria a mí varias veces se me habrá subido. Yo una conozco un garrapata. caso. ¿Dónde se le fue la garrapata? Yo le saqué la garrapata. ¿En la cabeza o no? Ah, No. vos conocés seguramente. Sí. Yo saqué ¿Pero ¿qué pasó? A mí no. tuve A que una sacar- amiga. Sí, exactamente. Clásico. Claro, una amiga. Bueno, entonces a cuidar a nuestras mascotas, a nuestros animalitos, fumigar la casa, poner estas pipetas que son realmente Muy buenas, ¿Qué es muy pipeta, buena. por ejemplo? Es un producto, sí, es un veneno, ¿verdad? Ya. Que se pone a nivel de la cruz acá, absorbe y te dura un mes. Un mes de protección. Aunque Pero le es bañemos. increíble, sí. Generalmente se pone antes del baño o después del baño, sí. Y dura un mes. Pero sea, es mejor exacto, prevenir te que juro curar. es exacto. Muy Terminan bien. los 30 días y Ya, Hay que ponerlo. empiezan a subir Y el las gato garrapatas, también sí. puede tener. El gato es más difícil que tenga, pero puede, sí, Puede. porque el gato pues es de lamerse mucho y se va quitando, digamos, Se más limpia. pulgas es de propio de los gatos que las garrapatas, sí. Perfecto. Pero también puede tener, ojo. Bueno, sí. muchísimas gracias, Sofía.